Hoy hablemos en la parte almática, que recuerden que es emociones, mente y voluntad, ¿sí? Entonces, ¿cómo controlar las emociones? Ay, bendito Dios, cierto. Dicen los que saben que las emociones más importantes en general son el enfado o estar disgustados. Esa es una. La parte de la tristeza, la alegría, ¿quién lo va a creer? La alegría y el miedo, sobre todo nosotras las mujeres tendemos mucho a eso, a tener miedo. Y otras también podemos catalogarlas importantes como el asco, el desprecio y la sorpresa. Algunas veces nos ha pasado que en un momento de ira nosotros manifestamos la ira, que eso es normal, es humano, no está traído de los cabellos, no, es normal. Pero metemos la pata porque justo en ese instante de tanta ira que tenemos, decimos cosas que no debemos decir. Entonces, cuando nosotros podemos tener ese momentico como de raciocinio y decir, respirar, antecitos de ir a decir para luego no salir y decir un montón de cosas y después, ay, yo por qué dije eso, yo si no le hubiera dicho eso, no, es que está ofendida o ofendido porque yo le dije tal cosa, si yo no le hubiera dicho eso. Entonces, para no tener esos problemitas, aplicar ciertos tips. Lo mejor de todo es no decir nada, porque uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Lo primerito, como siempre, es orar, ¿cierto? Orar, hacer el devocional, pedirle al Espíritu Santo que ese dominio propio nosotros lo podamos ejercer para poder tener control en todos los sentidos, templanza, la bondad, etc. Pero como hay momentos que nos cogen así pues contra la pared y no podemos en ese momentico orar, porque cuando uno tiene como el tiempito de que mientras llega y uno sabe la noticia, uno puede ir a orar un momentico y decir, ay Señor, ayúdame, que tengo mucha ira, que estoy muy triste, que la alegría se me sale por los poros, bueno, lo que sea. Entonces podemos orar, pero cuando no, que es generalmente, casi siempre. Bueno, entonces otra de las cosas que pasan es que a veces nos sirven algo en una comida donde la suegra o donde una amiga, bueno, donde sea, y preciso justo es lo que no nos gusta y uno con la mera cara ya la gente sabe que no le gustó y a uno le da fastidio, a uno le dice, ay, pero sabiendo ellos que a mí no me gustan, ¿para qué me lo sirven? Entonces, cositas así. Otra que también es cuando uno se la pilla por ahí, cuando uno se da cuenta de que el novio le mintió, de que la amiga le fue desleal, de que alguien le cogió, abusó de la confianza que uno tiene con esa persona y uno se decepciona totalmente. Uno en la cara se le ve que uno está no solamente asombrado, sino aburrido, está decepcionado total, entonces está triste. O cuando nos dan una noticia maravillosa y uno pues se le olvida todo lo que tiene que hacer porque está tan contento que se pone muy alegre, pero también eso hay que controlarlo. Pero como estábamos hablando de antes, uno tiene que ejercer, tener un cuerpo sano, y en el cuerpo sano está dormir bien. ¿Se acuerdan que yo les dije dormir bien, tener pensamientos positivos, comer bien? Todo eso ayuda a que en el momento de las emociones uno tenga más capacidad de controlar. Bueno, vamos a ver entonces todo eso y la oración, o sea, todo. Mire que lo que les decía yo al principio, todo tiene una relación, todo tiene una simbiosis, va cogidito así, no va por allí y por allá, no, todo. Entonces, para que podamos
tener esa capacidad de ejercer el dominio propio, orar, la intimidad con Dios, buscar que la presencia del Espíritu Santo nos llene y tener siempre de la mano a Jesús para que nos ayude. Lo segundo, el cuerpo, que estar, el ejercicio, bueno, lo que les he enumerado, y eso nos va a ayudar. No quiere decir que las emociones sean malas, no, eso es normal, es una respuesta natural del cuerpo. Nosotros no somos planos, no, eso es normal. Sentir alegría, sentir tristeza, sentir fastidio, sentir miedo, eso es normal. No es que, ay, porque sentí miedo, es que soy débil, menos, no. O sentir enfado, soy anormal, no, sino de ira. No, es normal. Solo es la forma como canalizamos esa emoción, controlarla, para que no vivamos esclavos de las emociones, esclavas de las emociones. Entonces es eso, sentir las emociones, pero saberlas manejar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo le podemos hacer. Los tips que hay mejores es siempre tener muy claro los límites, ¿sí? Los límites en todas las cosas, con las amistades, en las relaciones laborales, tener muy claro eso para que uno sepa cuál es el límite que las otras personas están traspasando o uno de pronto pueda violentar, ¿sí? Lo otro es utilizar las técnicas de respiración, que es antes de contestar, es respirar profundamente. Eso nos da tiempo en la mente para rebobinar el cassette. Pueden ser unos breves segundos, pero entre más largo la respiración sea, poner nuestros ojos en alguna cosa, un distractor por decir, y mientras eso, la mente, ustedes saben que los pensamientos son rápidos. Lo otro es tener siempre pensamientos positivos. Cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, es más fácil controlar una emoción, sobre todo, por ejemplo, esa de la tristeza, esa del miedo, y en esa del miedo, el miedo pues es una cosa que nosotros tenemos que trabajar eso, ¿cierto? Pero nunca permitir que por miedo no hagamos las cosas, porque uno a veces siente miedo, pero tiene deseos de hacer algo, por ejemplo, hablar en público, manejar una reunión, ser líder, pero uno dice, ay no, de pronto me equivoco, de pronto digo lo que no es, de pronto me pongo rojo, de pronto me enreda la lengua, etcétera, o me da pánico escénico. Bueno, entonces uno no hace las cosas por miedo, ¿no? Pero es legítimo, pero tratar de que uno esté preparado para ese momento especial en el que tenga que ser el protagonista. La otra, orar, ponernos con Dios, hablar, y antes de, pues cuando hay tiempo, como dije, cuando hay tiempo para poner las cosas en claro con Dios primero, y luego las podemos, ya que las manejamos y ya las podemos hablar como más tranquilamente, entonces las podemos poner en el tapete con la otra persona o con las personas en cuestión. Y hay unas situaciones en que uno mismo tiene la culpa de que las cosas se den como se dan, por lo de los límites. Entonces uno tiene que entender que la otra persona o el grupo en cuestión no tuvo la culpa, sino que la culpa partió de uno. Entonces eso también, pues eso en cuanto, por ejemplo, que se tomaron atribuciones que no les correspondían y uno ya se entere, pero ¿por qué hicieron eso? A uno le da ira, pues se queda uno perplejo. Ah, pero fue que usted dijo que podíamos hacerlo, pero por eso hay que establecer los límites y saber y entender y considerar esas situaciones. Hay cosas que
que pasan, uno ser objetivo y no dejarse, o sea, ser objetivo para no dejarse influenciar por lo que pasó, por lo que pasará y dejar pasar este momento. Vivir este momento y enfrentarlo y no considerar las cosas anteriores ni las cosas futuras, porque hay que aprender a eso, a ser objetivos, no a llevarlo como al sentimiento, sino, no, objetivamente pasó esto y organizarlo, enfrentarlo y tratar de buscar una solución lo más salomónica que se pueda. Y sobre todo entender que la emoción que uno manifiesta o que manifiestan otras personas no es porque son respuestas corporales, respuestas normales en las situaciones que se estén dando. Y a partir de lo que uno entiende, es que ellos están así por tal cosa, entender eso, pero hasta ahí. Y dejar que tener paciencia en determinadas situaciones, y que el tiempo ayuda mucho a eso de la regulación de la emoción, que uno no puede vivir soñando. Cuando uno vive a toda hora triste, también necesita ayuda, porque eso puede generar una depresión, y cuando uno está triste se le bajan las defensas y se enferma. Y por ejemplo el miedo no puede ser patológico tampoco. Uno tiene que enfrentar eso y ver el origen, por qué me está dando miedo, qué disparó el miedo. Entonces uno ya entra a mirar, ¿sí? La cuestión de la ira, ¿por qué me da ira a toda hora? ¿Por qué mantengo con ira? ¿Por qué me enfado por todo? Irascible, por cualquier cosa se disgusta, lo que llamamos, se pone bravo. Aquí en Colombia decimos así, no, es que se puso bravo. Yo recuerdo que en ocasiones iba a hablar con un rector que había en el colegio, en un colegio de los que trabajé, y era de mal genio. Entonces yo decía, fulanito, ¿usted sabe si don fulanito desayunó con alacranes? Porque a toda hora era así, enfadado, uno empezando el día y enfadado. Entonces si decía, no, vino de buen genio, entonces uno sabía que podía abordarle el tema que en cuestión. Que no sea así. Espero que cualquiera de las anteriores les haya servido para alguna cosita, y que sigamos creciendo. Recuerden utilizar el cuaderno, anoten en el cuadernito devocional, pónganlo bien chulito, bien bonito, y verán que ese es ¿cómo se llama? Eso no es un diario, ese es donde anotamos las promesas, donde anotamos los encuentros con Dios, lo que Él nos dijo, porque Él nos va hablando. El Espíritu Santo se hace presente y vamos sintiendo la presencia de Dios. Cuando la buscamos, por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Seguro, seguro que así sucede. Recuerden dejarme en sus comentarios, dejarme en su like y compartir el canal para que podamos extendernos. Sobre todo la palabra de Dios hay que compartirla. Señor les guarda. Bendiciones a todos.